capítulo 25, el versículo 14 al 29 nos dice así: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítame pues el talento y dale a aquel que tiene 10 talentos, porque, y aquí va, escuche esta palabra y tómensela para ustedes. ¿Cuántos tienen algo de Dios? Amén. Todos tenemos algo de Dios, amén. Amén, pero mire lo que dice esta palabra, y agárrese y diga: esta palabra es para mí. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amén. Ahí, en Cristo somos libres. Amén. Estamos en el mes de julio, ya terminando este mes que hemos declarado ser libres. Gálatas 5:1 dice: estáis pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez esclavos al yugo de la esclavitud. Libres de todo aquello que impide crecer en el Señor. Libres de todo lo que no nos deja disfrutar de la vida que Cristo nos regaló. Hemos estado hablando de algunos yugos los primeros domingos, de los cuales Jesús nos hizo libres. Pero lamentablemente en ocasiones nosotros volvemos a colocarnos esos yugos, ¿verdad? Nos gusta andar con algo en el cuello ahí que nos está direccionando a donde queremos, a donde nosotros no queremos ir. Y en la historia que leímos acá de la parábola de los talentos, encontramos a 3 siervos. Dice que cuyo amo de ellos, ¿verdad?, les dio a cada uno unos talentos, según la capacidad que ellos tendrían, ¿verdad? Y dice la Biblia que 2 de ellos multiplicaron lo que este hombre les entregó, les dio. Cuando vinieron, uno había multiplicado. Cuando llegó su amo del viaje a hacer cuenta con cada uno de los siervos, le tocó a cada uno, ¿verdad?, dar su talento, y todos habían multiplicado. 2 de ellos habían multiplicado lo que les había dado. Y cuando le toca al que le dio un talento, al escuchar la respuesta de este, se enoja con él, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de ser libres del miedo. Porque dice la Biblia que cuando le tocó a este que tenía 1, se acercó y le dijo: tuve miedo. Tuve miedo, por tanto escondí el talento que tú me diste, ¿verdad? Ser libres del miedo, de esa sensación que en muchas ocasiones no nos deja avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas que todos sentimos, ¿verdad? En un momento u otro todos sentimos miedo. A menudo sentimos miedo cuando percibimos una amenaza, ya sea real o que nos imaginamos que nos están amenazando. Puede ser una sensación muy incómoda e incluso hacer que nos resulte difícil pensar en otra cosa. En ocasiones vivimos pensando que algo malo nos va a pasar, pensando siempre ahí lo malo, el miedo se apodera de nosotros. Pero que tal vez esa amenaza a veces no es real, pero nos invade una angustia producida por ese miedo, ¿verdad? Que no nos deja ver la realidad tal como es, como le pasó a este siervo. El miedo va a hacer que veamos todo negativo, todo malo, todo lo negativo, menos ahí como en la matemática, positivo negativo, esto es menos 30, ahí, ¿no? Lo que no vemos, ¿verdad? Y cuando vemos todo negativo, nosotros no vemos solución en ningún lado.
No hay ninguna solución. El miedo no nos deja pensar con claridad, con objetividad. Y Dios sabe que muchas veces tú y yo pasamos por el miedo, sentimos miedo. Y por eso Dios nos quiere hacer libres, ¿verdad? Que no haya en nuestras vidas lugar para el miedo, porque el miedo, ¿sabe lo que hace? Va a apagar la fe, va a apagar tu fe, va a apagar mi fe cuando el miedo en mi vida comienza a agrandarse. Recordemos que cuando Jesús calma la tempestad, que él se estaba durmiendo en la barca, ¿verdad? Y de repente dice que se levantó una fuerte tormenta, que los discípulos no podían ir con la barca y tuvieron miedo, entonces agarran y llaman al Señor y le dice: Señor, despiértate porque nos vamos a ahogar, ahí vamos a ver qué hacemos. Y el Señor se despierta, reprende la tormenta y luego de paso lo reprende a ellos. Y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Verdad? Tenían miedo. El miedo apaga la fe. El miedo puede apagar nuestra fe en el Señor. Por eso es necesario ser libres del miedo. Por esa sensación del miedo todos pasamos. Todos pasamos en algún momento de nuestra vida, tuvimos miedo. ¿Verdad? El tema es, ¿qué hacemos con esa sensación? Si la llevamos a los pies de Cristo o la vamos alimentando. Porque de la misma manera que alimentamos nuestra fe, también alimentamos muchas veces nuestros miedos. Podemos alimentar, por ejemplo, la fe la alimentamos por medio de la palabra, pero el miedo lo alimentamos con los problemas. Pensamos en los problemas y pensamos en los problemas, y de esa manera estamos alimentando el miedo, porque no pensamos cómo solucionarlos, sino que pensamos que si no solucionamos este problema, nos va a pasar esto otro. Entonces estamos ahí meta a pensar en el miedo, alimentando el miedo. Y Dios quiere hacernos libres del miedo, ¿verdad? Por medio de Jesús. Y entonces comenzará a cumplirse la palabra que leíamos ahí en el versículo 29, que dice: al que tiene, le será dado más. Al que tiene, Dios le dará más, ¿verdad? Entonces el miedo, ¿qué hace? Nos ata, y entonces nosotros no podemos, por ejemplo, no podemos prosperar en Dios. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas que hagamos. Pero ¿qué pasa? Tenemos miedo al fracaso, ¿o no? Alguna vez en nuestra vida yo he tenido varios miedos, y miedo a fracasar un montón de veces, ¿verdad? Tenemos miedo a que nos vaya mal. Queremos emprender un negocio, pero no lo hacemos porque tenemos miedo a que nos vaya mal. Tenemos miedo a lo que vayan a decir de nosotros si fallamos. Miedo al que dirán, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué van a decir si te va mal? ¿Qué van a decir esto? ¿Qué van a decir fulano? No importa lo que digan los demás. Lo que nos tiene que importar es lo que Dios diga de nosotros. Como dijo alguien, ¿verdad? El no ya lo tenemos. Muchas veces no nos animamos a hacer algo porque tenemos miedo a que nos digan que no. Mirá si me rechazan, mirá si esto. Y el no ya lo tenemos. ¿Por qué no vamos por el sí? ¿Por qué no nos animamos a ir por el sí, por el otro 50%, ¿verdad? Ahora a ti, a mí nos toca ir por el sí. ¿Qué pasa si te va bien? Mirá si emprendés si te va bien. ¿Qué van a decir los demás si te va bien? Tenemos que ir por el sí. Mirá qué pasa si vamos por el sí, tenemos éxito. Mirá si no fallamos, no va bien, vamos viento en popa. Ahí. Muchas veces entonces nosotros no prosperamos en Dios porque tenemos miedo. Tenemos miedo a que Dios se enoje con nosotros si nos equivocamos. Y eso es una parte del miedo que después vamos a estar hablando, que no nos deja conocer al Señor. Dios nos llamó a vivir una vida libre, una vida sin temor. Y para poder ser prosperado en Dios es necesario ser libre de todo miedo. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones Dios nos va a pedir que hagamos algo sin los recursos necesarios para hacerlo. En ocasiones Dios nos va a pedir que emprendamos un proyecto, algo, sin los recursos suficientes, ¿verdad?, para poder hacerlo. Ahí, y tenés que tener confianza en el Señor. ¿Recuerdan cuando le estaban cobrando los impuestos? Ahí estaba hablando Jesús con Pedro, y ¿qué es lo que le dice el Señor a Pedro? Ve, tírala al suelo, y del primer pez que pesques vas a encontrar una moneda, ve, paga tú por ti y por mí, ya que estás ahí. A veces nos va a mandar a hacer algo el Señor en el cual los recursos en nuestro bolsillo no van a estar, ¿verdad? Pero tenemos que animarnos, no tener temor. Nos pedirá de repente que enfrentemos al faraón y que le digamos al faraón: deja ir libre a mi pueblo, como hizo Moisés.
Cuando vuelve comisionado del desierto, se presenta a Moisés sin temor, sin nada, sin miedo a que lo maten, sin miedo a que lo lleven preso, y le dice, así dice el Señor, deja ir libre a mi pueblo. Por eso es que tenemos que ser libres de todo miedo, ¿verdad? Libres de toda desconfianza, confiar plenamente en el Señor. Si queremos prosperar en el Señor, tenemos que ser libres del miedo, porque en ocasiones Él nos va a pedir que nosotros alimentemos a una multitud. Y no nos va a dar los recursos, como había ahí cuando alimentaron a los 5.000. No tenían los recursos suficientes, no tenían los panes suficientes. ¿Cuánto dice la Biblia que tenían en ese momento? ¿Eh? 3 o 2. No, que a mí me suena a 2, digo. A 2 panes y 5 peces, ¿no? Sí. O al revés. Ahí. ¿Qué era eso para alimentar a tanto? Nada. Insignificante, ¿verdad? Y sin embargo Dios lo hizo. Había un niño, había un pequeño que le confiaba en el Señor. Entonces, si queremos prosperar en el Señor, tenemos que ser libres del miedo. El miedo nos ata y no nos deja prosperar en el Señor. Porque como le decía, el miedo va apagando nuestra fe, va contaminando nuestra fe, entonces no le creemos al Señor. Otra cosa que nos ata el miedo y no nos deja es enfrentar las dificultades, es enfrentar al enemigo. ¿Recuerdan al gigante Goliat? Dice la Biblia que 40 días y 40 noches el tipo asustaba a todo un ejército, que se levantaba y decía, ¿para qué vamos a pelear todos? Manden un solo hombre y él pelee contra mí. Si él me vence, nosotros seremos sus esclavos, y si yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Y qué era lo que hacía Israel? ¿Se peleaban porque él iba a salir primero a la batalla? No, tenían miedo. Hasta el propio rey tenía miedo, ¿verdad? Todos los soldados, incluyendo el rey, se asustaban de simplemente escuchar las palabras de este gigante. Cuando nosotros tenemos miedo, nos olvidamos de quién está con nosotros. Dice la Biblia que Jesús está con nosotros todos los días, ¿verdad? Que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces tenemos miedo y nos olvidamos, entonces no nos animamos a enfrentar las dificultades, a enfrentar ese gigante que muchas veces se levanta delante nuestro. Israel tuvo miedo, nos cuenta la Biblia, y una generación murió en el desierto por no animarse a conquistar la tierra prometida. Porque dice la Biblia que ellos fueron a reconocer la tierra por 40 días. Trajeron semejante racimo de uva, trajeron buenos frutos y dijeron, a la verdad, la tierra es buena, Moisés, la verdad que te pasaste. Es buena tierra, ahí parece sauce, ahí todo lindo, todo agradable, pero allí la gente es mala, allí la gente muy gigante, ¿verdad? No vamos a poder nosotros con ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que el miedo los hacía verse a ellos como langosta. Y es más, no solamente como langosta, veían una tierra, miren lo que ellos decían. La tierra que ellos decían que era buena, a la vez decían que era una tierra que tenía hambre. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia ahí en el libro de Números? Ahí después para que usted lo busque ahí en su casa en el número 14. Dice, la tierra es una tierra que se traga a los hombres, dice. Una tierra con hambre, ¿verdad? Ya veían cosas raras. El miedo les hacía ver la realidad distorsionada, ¿verdad? Israel tuvo miedo también cuando supo que Faraón venía tras ellos. ¿Recuerdan cuando salen de la tierra prometida? ¿Verdad? Que van rumbo al Mar Rojo y se enteran que ya ven, ellos salieron contentos, cantando y alegres porque se iban de Egipto. Pero después, como el faraón y todo su ejército se levantó, miraron hacia atrás y vieron al faraón y a los soldados, y dice la Biblia que tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque Faraón venía tras ellos y comenzaron a llorar y comenzaron a clamar contra Moisés y contra Dios. ¿Y saben qué? Nosotros a veces somos igual que Israel. En ocasiones nos olvidamos que el que pelea por nosotros es Jehová de los ejércitos. Que el que va con nosotros es el poderoso gigante, viene Él como poderoso gigante ahí peleando por nosotros y derribando a todo enemigo que se levanta. El miedo muchas veces no nos deja enfrentar, ¿verdad?, las dificultades, los problemas, como a Israel. Se le levantaba a Goliat y no se animaban a pelear. Y otra cosa que nos ata el miedo es a conocer a Dios. No nos deja conocer al Señor, tal como es el Señor, y Él se quiere dar a conocer a nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos tuvieron miedo. Comienza el Señor diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y dice la Biblia que Adán le dijo, te escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Porque estaba desnudo, ahí me escondí. No solo tuvieron miedo, sino que también tuvieron vergüenza.
Porque, por ejemplo, a nadie nos gusta que nos digan que somos miedosos, ¿o no? Muchas veces tenemos temor, tenemos miedo, pero nadie dice, sos un cobarde, sos un gallina. ¿Recuerdan la película de Volver al Futuro? ¿Qué era lo que le decía, ¿cómo es? McFly, ¿verdad? ¿Qué era lo que le hacía comentar locuras cuando le decía que era una gallina, ¿verdad? Que tenía miedo, ahí iba y hacía cualquier macana después. A nadie le gusta que nos digan que somos miedosos, que no nos animamos a, no te animás, no te animás, ¿verdad? Porque si nos dicen que somos miedosos, como que nos da vergüenza ahí a nosotros. Ellos cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. Pensaron, ¿por qué se escondieron? ¿Por qué tuvieron miedo del Señor? Porque no lo conocían al Señor. Pensaron que Dios venía ahí con un rebenque. Sabían que habían cometido una falta, sabían que estaban desnudos, ¿verdad? Se hicieron hojas de higuera, ahí delantales con hojas de higuera, pero pensaron que Dios cuando venía, decía, Adán, ¿dónde está? Era como cuando nuestra madre nos llamaba, ¿verdad? Y doblaba la lengua, y cuando mi madre doblaba la lengua para adentro, patita, para que te quiero, era porque se venía una brava. Y ahí pensaron ellos que así era el Dios que venía ahí con el rebenque. Ahí tenían miedo al Señor. Los de la región de los Gadarenos, ¿recuerdan la ocasión? Cuando Jesucristo, ahí luego de esa tormenta que llegan al otro lado, sale ese endemoniado de Gadareno ahí que rompía las cadenas, que vivía en el cementerio, Dios lo hace libre. Ahí cuando lo ven a ese endemoniado libre, vestido, dice, con su sano juicio, ¿qué tuvo la gente de ahí? Miedo. Tuvieron miedo. En vez de estar contentos de que había sido una persona liberada, que ni nadie podía con ella, sentada bien, vestidito, todo prolijo, y haber pedidole al Señor que siguiera predicando en ese lugar, no, dice la Biblia que tuvieron miedo. Y no solamente que tuvieron miedo, sino que le pidieron a Jesús que se fuera de ese lugar. Vete, le dijeron al Señor Jesús. Como le dije, en vez de aprovechar que estaba Jesús con ellos, hicieron lo contrario. Y ¿sabes qué? A veces somos así, tenemos miedo a algo nuevo de parte de Dios. Muchas veces tenemos miedo y como no lo rechazamos, no le decimos vete de aquí, no le decimos eso al Señor, pero sí con nuestras actitudes, porque no nos animamos a creerle, no nos animamos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, estoy a tu disposición. En ocasiones somos así, por miedo no avanzamos más en el poder de Dios. El miedo entonces nos cierra la posibilidad de conocer otra parte de Dios, de conocer otra parte. Por ejemplo, nos equivocamos y pensamos que Dios ya nos desechó. Dios ya no se va a acordar más de ti. Mirá cuántas veces has pisoteado la sangre de Cristo. Ahí no, Dios ya no va a querer más nada contigo. El miedo nos va a llevar a pensar de que Dios anda buscándonos para castigarnos. Ahí. Y Dios no es así. Dios andaba buscando a Adán y Eva para darle la salvación. Dios no andaba buscando a Adán y Eva cuando ellos fallaron para condenarlos, para ponerlos presos, sino que andaba buscándolos para darles la salvación. Porque si ellos comían el árbol, así como estaban del árbol de la vida, ya no había más salvación ni para ellos, ni para ti, ni para mí. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, cuando el hombre cayó, Dios lo fue a buscar. Cuando nosotros caímos, cuando nosotros pecamos, Dios es el que nos va a levantar, Dios es el que nos va a buscar, ¿verdad? El miedo no nos deja conocer la misericordia de Dios, no nos deja conocer el amor, no nos deja conocer el perdón de Dios. Eso hace el miedo de nuestras vidas. El miedo, ¿sabe qué hace? Que enterremos nuestro talento, que enterremos lo que Dios puso en nuestro corazón, que enterremos ese don, esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? La enterremos porque tenemos miedo. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, ¿qué voy a hacer de ti? Mirá si me va mal, como ese siervo. Los otros dos se animaron a negociar con los talentos que ese amo le había dado y multiplicaron. Pero este tuvo miedo. Y tanto miedo tuvo que ni siquiera, como le dijo su amo cuando llegó, lo hubiese puesto en el banco, aunque sí hubiese cobrado los intereses. ¿Sabe qué? No enterremos el talento que Dios pone en nosotros. No lo enterremos ahí. Pero libres del miedo, nosotros podemos avanzar. Aleluya. Atados al yugo del miedo, no podemos prosperar en Dios, no podemos enfrentar al enemigo, no podemos conocer algo más de Dios. Pero libre del miedo, nosotros podemos poner en práctica los talentos que Dios nos dio. Como leímos en la palabra, los dos primeros siervos negociaron con esos talentos recibidos.
¿Y saben por qué ellos se animaron a negociar? Porque ellos sabían que tenían la autoridad de su amo para hacerlo. Tú tienes la autoridad de Dios ahí, que ha recibido su talento, que ha recibido su don, para ponerlo en práctica. Tienes la autoridad, tienes el respaldo de Él. Tener la autoridad de Dios significa tener el respaldo del papá. Y ellos sabían que tenían el respaldo de su amo. ¿Por qué? Porque así lo hicieron. Ven y negocienle. Por algo le dio a cada uno su talento, cada uno su capacidad, según su capacidad, dice la Biblia. Y ellos fueron y negociaron, no porque eran atrevidos, sino porque sabían que tenían la autoridad, que tenían el respaldo de su amo para hacer esos negocios. Y aparte de tener la autoridad, tenían la capacidad para hacerlo. Por eso a cada uno de su amo Él le dio los talentos, tenían la autoridad de ellos para hacerlo, ¿verdad? Tú y yo, como te decía, recibimos dones, recibimos talentos de parte de Dios. Y tú y yo tenemos la autoridad de Dios para ponerlo en práctica. Dios te dio la autoridad, te dio el talento de repente para cantar, canta. Dios te dio la autoridad y el talento ahí para predicar, predica. No importa si es en un púlpito, no importa si es un estadio, predica. Tú tienes la autoridad, Dios no te va a avergonzar. Amén. Dios te dio el don de sanidad, ora por los enfermos, entonces tienes la autoridad, tienes el respaldo de Dios para orar por los enfermos. No tengas miedo, no tengas vergüenza, porque el que sana no eres tú, el que sana es Dios. Amén. Lo único que tú eres somos, tú y yo somos un instrumento, ¿verdad? Un canal de bendición. Así que sigamos adelante, cada uno de nosotros hemos recibido los dones. Sin miedo podemos administrar cada talento, cada don con el que el Señor nos va capacitando. Tú y yo somos capacitados por el Padre. Por eso tenemos la autoridad para hacer grandes cosas en el Señor. Cuando Jesús comisionó a los 70, dice la Biblia que Él les dio la autoridad sobre toda enfermedad y sobre todo espíritu. Que ellos venían contentos, dice la Biblia cuando cuenta del regreso de los 70. Que dice que venían gozosos y contentos y le decían, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque Cristo le había dado la autoridad. Es más, dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esa autoridad yo se la doy a ustedes. Por eso Marcos 16:15 dice, id y predicar por todo el mundo a toda criatura el evangelio, orar por los enfermos, ¿verdad? Sanar a los enfermos, expulsar demonios sobre mi... Aunque comen comida mortífera, no les será dado. Dice, porque la autoridad de que le había sido dada a Cristo, Cristo nos dio a nosotros, a la iglesia. Tú y yo somos capacitados por el Padre. Por eso, libres del miedo, podemos poner en práctica los talentos que Dios nos dio. Si tenemos miedo, no avanzamos, porque como le dije, el miedo lo que hace es apagar la fe, y esto es por fe. Entonces, sin miedo, avanzamos y vamos para adelante. Sin miedo, entonces, podemos derrotar todo problema que se levante en el nombre de Jesús. Volviendo a la situación de Goliat. Goliat ahí había estado asustando, ¿verdad?, por 40 días y 40 noches a todo un ejército. Y de repente aparece un joven, pequeñuelo ahí, casi de la edad de nuestro David, ahí, casi, ahí, un poquito más grande era en este caso David. Pero David, ¿sabe qué? Él sabía que no se enfrentaba solo al gigante. Él sabía que atrás de él estaba Jehová de los ejércitos. Estaba el Señor con él. El gigante se burlaba de David. ¿Por qué? Porque dice que David fue y agarró con su mano una piedra. Ahí le dijo Goliat, ¿qué? ¿Soy un perro acaso que viene contra mí con piedra? Sin embargo, David, cuando ese se burlaba, le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es más, le lanza una palabra y le dice, hoy daré de comer tu cuerpo a los cuervos. Y ahí derrotó al gigante. ¿Por qué? Porque él sabía que no era con su fuerza, sino que era con el Señor que estaba con él. Que de la misma manera que cuando los leones o los osos venían por las ovejas que él cuidaba de su padre y él los mataba, de la misma manera el Señor iba a entregar a ese gigante en las manos de él. Sin miedo entonces podemos derrotar todo problema que se levante. Josué y Caleb no tenían miedo de enfrentar a los supuestos gigantes de la tierra prometida. Ellos sabían que el amparo de los habitantes se había apartado de ellos. Caleb le decía, vayamos contra ellos, su amparo ya no está más con ellos, los comeremos como pan, decían. Pero toda la otra multitud no tuvo la fe, tenía miedo, ¿verdad? Josué y Caleb entendían que cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Porque Dios le había dicho que esa tierra se le iba a entregar a ellos, y ellos le confiaron al Señor. ¿Dios te dio una palabra? Dios te dio una promesa, ¿verdad? Claro que sí. Confía en Él porque Él la va a cumplir. No tengas miedo. Sigue adelante, sigue creyéndole al Señor. Por más que se levanten problemas, por más que se levanten dificultades,
sin miedo sabemos que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no tengamos miedo, sigamos avanzando. No tenemos que tener miedo, porque como les decía hoy, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La Biblia nos dice que no tenemos que tener miedo aún a aquellos que nos amenazan de muerte. Dice la Biblia que a ellos no les debemos de temer porque pueden matar nuestro cuerpo, pero a nuestra alma no. Que nosotros a quién le tenemos que tener temor, ¿verdad? Es aquel que puede mandar nuestra alma al infierno. Pero como nosotros estamos en Cristo, vamos a la vida eterna. Así que no tengamos miedo alguno. Sin miedo entonces podemos ser prosperados en todas las cosas que hagamos. Somos prosperados y por lo tanto tú y yo crecemos. Sin miedo. Estos siervos, dice la Biblia que cuando se presentaron ahí ya no tenían ni 2 talentos cada uno, sino que tenían 10 y el otro tenía 4. Y a medida, sabe, que tú y yo vamos poniendo en práctica los talentos que tenemos, vamos creciendo en los mismos, vamos prosperando en los mismos. Por eso le dice la Biblia que cada uno le dio a cada uno de ellos según su capacidad. Hoy quizás tenemos la capacidad de un talento, pero si lo ponemos en práctica, mañana ya tenemos la capacidad de 2, y pasado de 4, y ahí vamos creciendo en el Señor. Por ejemplo, tenemos ahí el caso del apóstol Pedro. Primero con miedo, ¿qué fue lo que hizo con miedo de asustado? ¿Se acuerdan la noche que fue entregado Jesús? Lo negó 3 veces. Pero luego, lleno del poder del Espíritu, sin miedo, ahí dice la Biblia que se levantó y predicó y 5.000 personas se convirtieron en ese día. 5.000 o 3.000, no recuerdo bien, pero sé que fue una multitud. Luego, ¿qué hace? En Hechos capítulo 3 encontramos que sana a un cojo que estaba ahí pidiendo plata ahí en la puerta de la hermosa. Va y lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo sanó. Y por si fuera poco, más adelante nos dice la Biblia que fue y resucitó a una muchacha Dorcas. O sea, fue creciendo en los talentos del Señor. Sin miedo ahí, sin miedo fue creciendo. Y tú y yo somos llamados a crecer también en el Señor. Sin miedo vamos a ir creciendo en el Señor. De a poquito, pero vamos a ir creciendo. Somos prosperados en el conocimiento también. Estos siervos negociaron los talentos, pero ¿saben qué? Ellos no se esperaban que esos talentos después fueran para ellos. No conocían esa parte del amo. No conocían la parte generosa de su amo. Pensaron que, bueno, vamos a negociar porque ya que nos dio, después viste que se pone loco, ahí si no, no. Y negociaron. Y cuando se lo presentaron, bueno, eso es tuyo. Ahí. No conocían. Con miedo, ¿sabes qué? No podemos conocer a Dios. Dios quiere prosperarnos en todas las cosas. Amén. Quiere hacernos crecer en dones y talentos. Por lo tanto, debemos de orar por ello, debemos de anhelar por ello, ¿verdad? Quiere que conozcamos su amor y su bondad. Quiere hacernos prosperar en la parte económica también. Dios quiere hacernos libres de todas esas deudas, libres de toda atadura, ¿verdad? Libres de ese espíritu ahí que viene sobre nuestras vidas. Ahí. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros le somos fieles, ¿verdad? Le somos obedientes, ¿qué es lo que hace Él? Probadme en esto, dice el Señor, si yo no reprenderé por vosotros al devorador. Vio que muchas veces ahí en nuestra casa, en los hogares, se acaba el gas cuando menos hay, ¿no? Se acaba el gas, se acaba esto cuando menos hay. ¿Por qué? Porque está el devorador ahí que viene y te quiere atar a la miseria, y Dios nos quiere hacer libre de esa miseria, ¿verdad? Dios nos quiere prosperar en la parte económica. Dice la Biblia, miren si Dios no nos querrá hacer prosperar, como les dije, en el versículo 29 dice la Biblia que al que tiene, se le dará más. Al que tiene y no tiene miedo para ponerlo en práctica, Dios le dará, le aumentará. Dios tiene mucho más para darnos. Tiene más de su presencia, más de su gracia, más de su unción, más de su prosperidad. Dios va en aumento. ¿Amén? Por eso quiere Dios que seamos libres del miedo. Como te dije, el miedo mata la fe. El Señor le dijo a Jairo cuando Jairo lo fue a buscar porque su hija estaba enferma, ¿verdad? Estaba casi que agonizando. Dice la Biblia que cuando marchan en camino hacia su casa, viene alguien y le dice, no, ya está, no molestes más al maestro. Y el Señor Jesús le dijo, cree, no tengas miedo, cree solamente, ¿verdad? El miedo apaga nuestra fe. Esto es por fe, esto es por creerle a Dios. Creerle de que Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero no creerle de la boquita para afuera, sino creerle de verdad, ¿verdad? Sin miedo. Por mucho tiempo, ¿sabes qué? Me cuestioné si verdaderamente yo le estaba creyendo al Señor.
Por mucho tiempo me pensaba y decía, ¿qué es tener fe? ¿No? ¿Qué es tener fe? ¿Qué es tener fe? Ahí está, y la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y también yo quería ver qué cosas ahí me estaba faltando para tener una super fe, por así llamarlo. Porque ¿sabes qué? Yo quiero agradar a Dios. Y la Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo pensaba, si estaban las promesas esas para mi vida, ¿verdad? Si lo que yo sentía, sabía que era de parte de Dios, ahí el servicio al Señor, entonces ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está faltando fe? Yo quiero agradarte, Señor. ¿Por qué es que no camino? ¿Por qué es que no avanzo? Y el tema es que había miedo en mi vida. Dentro de mí yo no me daba cuenta, pero había miedo. Estaba en cierto modo asustado, miedo que me vaya mal. Por ejemplo, si trabajaba por la cuenta, tenía miedo a que me vaya mal, ¿verdad? Porque dentro de todo yo tenía ahí mi vaquita todos los días, ¿verdad? Tenía mi sustento y no me iba mal, pero no me iba bien, ¿verdad? No me iba como uno quería, ¿verdad? Entonces yo tenía miedo, ¿qué pasa si me va mal? Y no saben cuántas veces lo hablé con mi pastor, con Marcelo, ahí, qué era lo que tenía que hacer, a ver si él me decía, dale para adelante, o no, quedarte así, y ¿sabes qué? Dios me obligó a que tuviera confianza en él, a que estuviera con él. Dios fue el que me empujó ahí, y bueno, gracias a Dios, hoy si bien trabajamos por la cuenta, pero, o sea, nadie... No estoy en una fábrica que sabe que entras en una fábrica y bueno, ahí te jubilás. No. Hoy confío en Dios. Dios es el que provee, Dios es el que abre las puertas, ¿verdad? Tengo que confiar en eso. Y en todas las cosas que nosotros hacemos tenemos que aplicar la fe. En todas las áreas de nuestras vidas tenemos que aplicar la fe. Porque aplicando la fe estamos confiando en el Señor, estamos descansando en el Señor. Y descansando en Dios, nuestros miedos se van. Nuestros miedos se van ahí. Yo tenía miedo de qué pasa si me va mal, porque hay una familia, ¿verdad? Que tengo que mantener, hay hijos que tienen que estudiar, que tienen que comer, que tienen que vestirse. ¿Qué pasa? Y bueno, fui largando y fue una semana, después fue otra, ¿verdad? Y ya va 3 años, casi 4, que estamos así trabajando por la cuenta. Hay periodos donde hay menos, hay otros periodos donde hay. Lo que uno tiene que aprender es administrarse bien, ¿verdad? No derrochar, y entonces hay estabilidad. Y como les decía las otras vueltas, no me largaba, ¿verdad? Es obediencia y es tener fe. Y hoy, gracias a Dios, Dios sí nos llamó hace tiempo al servicio, pero hoy tengo que reconocer que por mis miedos, ¿verdad? No fue antes. Pero Dios sabe todas las cosas y sabe el tiempo justo, el tiempo oportuno. Y gracias a Dios que en este tiempo hoy tenemos la disponibilidad para servirle, ¿verdad? De la mejor manera posible. De que si, bueno, hay que hacer algo en la iglesia, si hay que llevar a alguien al hospital, bueno, nos acomodamos, dejamos el trabajo para el otro día y bueno, y eso lo hacemos. Cuando somos libres del miedo, entonces podemos avanzar, podemos conquistar las promesas de Dios. La pregunta para hoy sería, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos está estancando en este tiempo, verdad? ¿Le tenemos miedo a no tener que comer el día de mañana? Mírate lo que dice la palabra de Dios, nos dice que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. En la oración del Padre Nuestro, ahí tenemos la promesa del alimento cada día, porque dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que Dios tiene un alimento para ti, para mí, cada día. ¿Cuál es el miedo? ¿Verdad? Tenemos miedo a que no haya solución para nuestras vidas, que no hay más nada para hacer. Dios nos dice en su palabra que Él abre un camino nuevo en el desierto, que Él está haciendo, preparando cosas nuevas que pronto va a salir a la luz. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Tenemos miedo a estar solos, que nadie nos ayude, que estamos solos, no puedo con todo. Dice su palabra que Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. ¿Cuál es nuestro miedo entonces? Jesús dijo que no nos preocupáramos por nada, ni por alimento, ni por la ropa, ni por nada. Solamente nos dijo que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todas nuestras necesidades serán suplidas. Entonces, no tengamos miedo. ¿Cuál es tu miedo? Ponlo en las manos de Dios. Dejemos de pensar en eso todo el día. Dejemos de darnos manija todo el día, ¿verdad?
No nos damos cuenta que muchas veces el estar así no nos está dejando vivir, no nos está dejando disfrutar de la vida que Dios nos da. A veces siempre, ¿saben por qué muchas veces no disfrutamos de la vida? Porque vemos el medio vaso vacío y no vemos el medio vaso lleno. Ahí cuando aprendamos a ver el medio vaso lleno en nuestras vidas, vamos a poder disfrutar, vamos a poder descansar y vamos a poder ser libres del miedo, ¿verdad? Y vamos a avanzar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos está regalando una época de lo sobrenatural. Estamos viendo milagros, ¿verdad? Estamos viendo señales. A veces no son esos milagros que hemos escuchado en otro lado, pero son milagros o no son milagros. Dios proveyó, vamos a poder tener la iglesia. Hoy, ya saben que yo cierro los ojos y ya me imagino la iglesia, ya me imagino las letras pintadas de blanco, ya me imagino de luces. Ahí esas letras, ahí alumbrando, ahí ese barrio, ya me lo imagino. Como les decía hoy la pastora, damos gracias a Dios por la vida de Néstor, ¿verdad? Nos llamaron, nos dieron un mensaje un día ahí que lo iban a desconectar, que le iban a esperar que le diera un paro para que se muriera. Oramos y Dios le dio una oportunidad. Oramos aquí un jueves y ya la cosa comenzó a cambiar. Ya le empezaron a tratar, pero que estaban ahí, y seguimos orando y seguimos clamando. ¿Y eso qué? ¿No es ningún milagro de Dios? Eso es un milagro de Dios, ¿verdad? Eso son señales, ¿verdad? No dejemos que el miedo apague todo eso. No dejemos que el miedo apague lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios puso en ti, el talento, el don, la capacidad que Dios puso en ti. ¿Tenés miedo de que cuando toques el teclado te vaya mal? No, tranqui. Sigue para adelante, sigue para adelante. ¿Tenés miedo ahí que te equivoques al lanzar, ahí que se equivoquen? Dale para adelante. Nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque vamos a cometer errores, pero nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino que somos de lo que avanzamos. Porque su palabra dice que al que tiene, Dios le dará más. ¿Qué es lo que tienes en esta hora de parte de Dios? Ponlo en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor. Si tienes miedo, entrégaselo al Señor. Entrega al Señor. Yo anhelo esto para mi vida, pero tengo miedo de que me vaya mal. Entrégaselo al Señor. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie en esta hora? Y oramos al Señor. Dice su palabra que al que tiene, le será dado y tendrá más. Al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Cuántos tienen algo de parte de Dios en su vida?